Atención, atención a los conectados. Están sintonizando un recorte de Radio Gorila. Estamos transmitiendo provisoriamente desde Sarandí, porque la transmisión oficial se congeló, así que salimos del apuro con esta subfrecuencia de forma temporal antes Nos de que buscan, los algoritmos nos clasifican, nos ordenan. Transmitimos desde la interferencia. Radio Gorila. No es una radio. Es una interferencia. Estábamos hablando de Gardel y del tema volver, e inevitablemente del recuerdo que aparece cuando regresamos, ¿no es cierto? El tema es del año 1934, pero siempre muy actual. Nos lleva a pensar en qué recordamos, en qué pensamos cuando regresamos todos los días a casa. Pero con un volver un poquito diferente, hoy les proponemos escuchar el mismo tema yendo de la estación Avellaneda hacia Plaza Constitución y vemos qué nos pasa con esto. 41-13. Necesitaría hacia la llegada a Plaza, existe la posibilidad de que le cambien la escobilla, lado sur. Lado norte, disculpame. Adivino el parpadeo de las luces que a lo lejos van marcando mi retorno. Son las mismas que alumbraron con sus pálidos reflejos hondas horas de dolor. Y aunque no quise el regreso, siempre se vuelve al primer amor. La vieja calle donde le codijo, dulce es su vida, tuyo es su querer, bajo el burlón mirar de las estrellas que con indiferencia hoy me ven volver, volver. Con la frente marchita las nieves del tiempo platearon mi piel. Sentir que es un soplo la vida, que 20 años no es nada, que febril la mirada, errarte en la sombra se busca y se nombra vivir. Con el alma cerrada a un dulce recuerdo que lloro otra vez. Tengo miedo del encuentro con el pasado que vuelve a enfrentarse con mi vida. Tengo miedo de las noches que pobladas de recuerdos encadenen mi soñar. Pero el viajero que huye, tarde o temprano detiene su andar. Y aunque el olvido que todo destruye haya matado mi vieja ilusión, guardo escondida una esperanza humilde que es toda la fortuna de mi corazón. Volver con la frente marchita, las nieves del tiempo platearon mi piel. Sentir que es un soplo la vida, que 20 años no es nada, que febril la mirada, cerrarte en las sombras se busca y se nombra vivir. Con el alma aferrada a un dulce recuerdo que lloro otra vez. El tiempo como una vía de tren, esa vía de la que es imposible escapar, unida y vuelta encadenada a una línea de tiempo con el deseo de volver. En los viajes
aparecen recuerdos, se nos aparecen recuerdos, una especie de territorio cercado que no se puede cambiar. Volver, como había escrito hace un rato, es la banda sonora de la condición humana. Estamos atrapados en el riel de la existencia y en apariencia se nos hace imposible escapar, pero solo en apariencias. Radio Gorila. Transmitiendo desde la interferencia. Allá por el año 2001 compré un libro en Parque Lezama que me ayudó muchísimo a comprender la historia, cómo ver la historia. Y es un libro que suelo recomendar bastante seguido. Hace unos días encontré un reportaje al autor de ese libro y ¿Qué es Rancas? Rancas es un pequeñísimo pueblo en la estepa de los Andes centrales en el Perú, entre 4.000, más o menos a 4.500 metros de altura, donde ocurre la primera de las muchas masacres que van a haber durante lo que se llamó la última gran rebelión quechua, la rebelión de 1959-60. Yo tomé ese pueblo como escenario del primero de los libros, y es eso, fue el comienzo. En estos libros intento narrar cómo transcurre ese drama, porque usted sabe que de lo que se llama el planeta indio hay muy pocas noticias en la historia, porque o la historia oficial no la cuenta y los indios no hablan, hay muy pocas cosas, ¿no? Yo tuve oportunidad de asistir en calidad de protagonista a una de estas grandes rebeliones, e intenté contarlas como mejor pude, porque yo quería mostrar que en el Perú habían hombres que pudieran desmentir esa terrible frase de González Prada que dice: en el Perú donde se pone el dedo salta la pus. Yo dije, no, todo está podrido en mi país, o por lo menos en la historia, y he aquí un acto de coraje, de lucha, ese ritmo terrible de masacre, lucha y coraje, me pareció digno de ser contado. Esos son los libros. Esa guerra callada de las comunidades indígenas contra el capital y sobre todo contra las multinacionales, ¿no es eso? Así es. En Cerro de Pasco se dio una circunstancia extrema, ¿no? Todos los pueblos de La Pampa, Cerro de Pasco, vieron acometidos a un tiempo por un cerco que avanzaba, destruyendo pueblos, cercando cerros, cercando lagunas, y al mismo tiempo, por el otro lado, una compañía multinacional elevó las aguas de un lago mediante represas, ¿no? Entonces colocaron a los hombres en condiciones imposibles y se rebelaron. Este es el cerco que protagoniza la primera de las novelas de Manolo Escorza. Es el cerco que de la noche a la mañana, sin que se sepa cómo ni por qué, aparece de repente en la vida de todas estas gentes. Una vía de ferrocarril por la que jamás llegaba tren alguno, o pasaban a toda velocidad sin detenerse jamás, trajo un día un pequeño convoy compuesto por una locomotora y 2 vagones. De ahí descendieron unas gentes enchaquetadas, unas gentes casi enlutadas, que empezaron a atender este cerco.
Y es un cerco que fue avanzando como un gusano, según cuenta, con una prosa extraordinaria Manuel Escorza, avanzando por entre los pueblos, dejando pueblos enteros aislados, como puede verse aquí también, encerrándolos entre sus propios alambres, entre sus alambradas, tomando cerros, pueblos, dividiendo calles por la mitad, de una manera realmente sinuosa, insidiosa, ominosa, que iba prolongándose kilómetros y kilómetros hasta llegar a tener, ¿cuánto? Fue un cerco que pretendía encerrar 1 millón de hectáreas, ¿no? Y además lo más terrible de todo es que era un cerco inexplicable porque nadie daba razón, y no se daban razón no porque hubieran razones mitológicas, sino porque las autoridades de esa época no las querían dar, ¿no? Ese cerco provoca naturalmente una serie de pequeñas tragedias, de dramas rurales. Los campesinos, los indios que viven en esa región del Cerro Pasco, empiezan a sentirse realmente aprisionados, no pueden dar de pastar a su ganado. En fin, la situación es tan terrible que llega un momento en que deciden realmente enfrentarse con ese poder que está avasallándoles. Y ahí es como surgen después, a través de una serie de personajes y de peripecias, esa masacre final, de tal manera que la última parte de la novela de Escorza se desarrolla en el cementerio, donde las voces dialogantes se expresan con patetismo, pero también con esperanza. Deténgame, 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 deténgalos, deténgalos, deténgalos. Radio Gorila. Transmitiendo desde la interferencia. En los Andes de Escorza, la corporación parió un cerco, un gusano de alambre de púas que caminaba de noche y se morfaba todo lo que encontraba. ¿En la ciudad acaso no pasa lo mismo? Las calles, las rejas, los peajes, las antenas, los muros invisibles de los datos biométricos y, por supuesto, las redes sociales. Los espacios están alambrados. Mientras Gardel estaba atrapado en la añoranza por volver a sentir, nosotros estamos atrapados en las vías de un riel invisible que nos calcula el destino. ¿Qué nos queda? ¿Cómo quitamos el cerco? ¿Saben lo que nos queda? El sumi-e, el arte de los japoneses. Ellos te dicen, te pusieron un cerco, te llenaron la vida de ruido, de notificaciones y de vías de tren. Borralo todo. El sumi-e es la resistencia. Agarras un pincel y una línea de tinta negra y haces tu propio trazo en el papel blanco. Un trazo imperfecto, tuyo, que nadie te puede cercar. Dejas todo lo demás vacío. Ojo, el vacío no es la nada. El vacío es la libertad. Es el espacio donde no entra la corporación, donde no entra el algoritmo, donde no te vigila nadie.
Mientras el mundo te llena de rejas y cercos, vos te plantás en una esquina de Sarandí, respirás hondo y te bancás el vacío del papel y crea tu propio camino fuera de los rieles. Bancate el vacío y hackea el cerco. ¿Dónde estás ahora, Cuniatay? Que tu suave canto no llega a mí. ¿Dónde estás ahora? Mi ser te adora con frenesí. Todo te recuerda, mi dulce amor, junto al agua azul de Ipacaraí. Todo te recuerda, mi amor te llama, Cuniatay. Con esta sangre alrededor, no sé qué puedo yo mirar. La sangre ríe idiota como esta canción. ¿Y ante quién? Ensucien sus manos como siempre. Relojes se pudren en sus mentes ya, y en el mar naufragó una balsa que nunca zarpó. Mar aquí, mar allá. En un momento vas a ver que ya es la hora de volver. Pero trayendo a casa todo aquel fulgor. ¿Y para quién? Las almas repudian todo encierro. Las cruces dejaron de llover.